Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Manacorda. Soy biólogo molecular e investigador independiente. El título de mi ponencia es Historia de China desde la perspectiva biofísica y se inscribe en el eje temático 2 de este congreso. Hoy les propongo mirar la historia de China desde un lente poco convencional, la de los flujos de energía y materia que han hecho posible su desarrollo histórico hasta la actualidad. Empecemos por lo básico. La economía biofísica entiende las economías humanas como sistemas termodinámicos abiertos, que dependen de flujos constantes de materia y energía. Es decir, es una circulación permanente de materia y energía. Es una corriente interdisciplinaria que utiliza las ramas científicas de la física y la ecología, entre otras, para anclar la economía en ellas, y que nos dice que la riqueza material de una nación depende de la energía neta disponible y de la eficiencia con la que se transforma. Conceptos claves son el metabolismo social, el conjunto de flujos que una sociedad extrae, transforma y devuelve al ambiente, y el ROI, que son las siglas en inglés de el retorno energético de la inversión. Este ROI, retorno energético, mide cuánta energía útil obtenemos por cada unidad de energía invertida, para extraer petróleo, para cosechar energía solar, etc. Una sociedad solo puede alcanzar alta complejidad, por ejemplo, disponer de ciudades, ejércitos y burocracias, si su ROI es elevado, si su retorno energético de la inversión es elevado. También mencionaremos la economía gravitacional, que usa analogías de la física newtoniana para explicar cómo el transporte reduce la fricción comercial y facilita los flujos de materia. En la imagen vemos los flujos estimados de materia, energía e inversiones en infraestructura de energía para el año 2030, que dan una idea de la magnitud de estos procesos a escala global. Al comparar las sociedades agrarias primitivas o incluso las del siglo pasado con las actuales, vemos llamativas diferencias si lo estudiamos desde el punto de vista justamente de la economía biofísica. El metabolismo social, la totalidad de flujos que una sociedad extrae, transforma y devuelve al ambiente, y el retorno energético de la inversión es muy diferente. Para una sociedad agraria hay un metabolismo basado en biomasa solar. En una sociedad industrial el metabolismo se basa en combustibles fósiles. Pero la complejidad social solo es posible cuando el retorno energético de la inversión es alta. Observen el gráfico. En esta pirámide vemos que hace falta un retorno de la inversión energética de al menos 5 para sostener una sociedad industrial compleja. Es decir, por cada unidad de energía que invertimos para extraer energía, tenemos que obtener 5 de retorno. Y para tener sociedades realmente complejas donde florezcan las artes y las ciencias, necesitamos un retorno energético de inversión de al menos 10 o 15. Las imágenes de la izquierda nos muestran claramente que, por ejemplo, cerca del año 1900 en Estados Unidos hacían falta 33 caballos para mover una segadora, pero ahora logramos una eficiencia muchísimo mayor gracias al combustible del petróleo, con segadoras de 200 caballos de fuerza, y sigue trabajando una sola persona para ello. En la tabla del centro podemos ver diferentes instrumentos o diferentes seres vivos, como seres humanos o bueyes, y cuánta potencia en caballos de fuerza son capaces de ejercer. En el caso particular de China, desde los inicios agrícolas podemos ver una cosecha, por así decirlo, de energía y un movimiento de materia a lo largo de las sociedades, posteriormente los imperios. Aplicando esta lente, el primer gran salto ocurrió en el Neolítico, en varias partes del mundo, hace unos 10.000 años y hasta hace unos 1.000 años. La agricultura generó un excedente energético que permitió la especialización y el surgimiento del Estado. Por primera vez, había personas que no tenían necesidad de dedicarse a buscar alimento. China fue uno de los focos tempranos de domesticación de plantas y animales.
Un dato biofísico decisivo: los chinos privilegiaron la cría de cerdos y aves por sobre los rumiantes, porque los primeros son mucho más eficientes en convertir el pienso en proteína. En el gráfico de la izquierda vemos claramente que la leche, los huevos, el ganado aviar y el cerdo tienen una tasa de devolución de calorías muchísimo mayor que el cordero o el bife de vaca. Esto lo que permite es el sostenimiento de sociedades con muchísima más gente. En lugar de un 2% de eficiencia de conversión calórica de la carne vacuna, otros animales poseen eficiencias de 8 al 13%, es decir, entre 5 y 7 veces más. Esta elección permitió un crecimiento demográfico sin precedentes, sostenido, sin agotar los recursos, y ya entre el año 6500 y 5000 a.C. existía una agricultura avanzada con herramientas de piedra, cerámica y vida sedentaria. Las primeras dinastías, Xia, Shang y Zhou, la base agrícola se consolidó como fundamento del poder estatal. Hubo mejoras administrativas, pero el verdadero motor fue material. La fundición de hierro permitió herramientas más eficientes para la roturación de la tierra, reemplazando los arados de madera. Y las grandes obras hidráulicas, las primeras presas y los primeros canales, ampliaron la superficie cultivable y funcionaron de vías de transporte para personas, ejércitos y materias primas. Es decir, bajó la resistencia del transporte. La combinación de una base energética sólida y una gobernanza eficaz fue la clave de un crecimiento demográfico explosivo hacia los siglos IV y III a.C. Con la unificación imperial mediante Qin y Han, estas dinastías incentivaron la agricultura con la privatización de tierras, recompensas por cosechas, lo que generó excedentes para mantener ejércitos y burocracias masivas. Pero además, hubo innovaciones biofísicas, algo aparentemente tan poco interesante como la estandarización del ancho de los ejes de los carros redujo la fricción comercial, facilitó el flujo por los caminos y facilitó el transporte entonces de granos y personas y ejércitos. Y los grandes proyectos hidráulicos abrieron nuevas tierras para irrigación y transporte fluvial, para el transporte de arroz y otros cultivos. Bajo la dinastía Han, se compilaron manuales agrícolas que difundieron mejores prácticas. El excedente fue tan grande que permitió mantener un verdadero ejército de burócratas, se estima en 130.000. Todo esto creó un círculo virtuoso. Más energía disponible, generó más población, lo cual a su vez representa más mano de obra para más obras públicas y cultivos. La revolución económica de la China premoderna llegó luego de grandes catástrofes también. La rebelión de An Lushan en el siglo VIII provocó una catástrofe demográfica. Sin embargo, la recuperación vino de la mano de la adopción del arroz de champa vietnamita, de doble cosecha anual, junto con mejoras en fertilizantes y herramientas. Esto aumentó la producción de alimentos, liberó mano de obra y estimuló la comercialización y el crecimiento urbano. Fue una auténtica revolución agrícola que sentó las bases para los siguientes siglos. La conquista mongola fue un gran disturbio demográfico. Frenó temporalmente el desarrollo agrícola también, ya que las tribus mongolas eran típicamente nómades y asociadas al ganado. Pero al unificar un inmenso territorio y no destruir toda la base administrativa, también bajó la fricción para el comercio y facilitó el intercambio a gran escala. Más tarde, bajo la dinastía Qing, se produjo un nuevo impulso con la introducción de cultivos americanos, papa, maíz y maní, que expandieron la frontera agropecuaria aún más y permitieron que la población alcanzara unos increíbles para la época 400 millones de personas en 1850. Un ejemplo más de las bases biofísicas, materiales, que explican el éxito demográfico chino, que es la base de su poder económico. El llamado siglo de humillación, 1850 a 1949, fue un periodo de altísimo costo biofísico, tanto material como humano. Las invasiones drenaron la plata del tesoro imperial. Hubo abandono de obras públicas, guerras civiles, y la epidemia de opiáceos incapacitó a millones de trabajadores en una sociedad donde la fuerza muscular era todavía el motor de la economía. El crecimiento se estancó.
Pero a partir de 1949, bajo el liderazgo del Partido Comunista, China inició una recuperación sin precedentes. Se expandió la base material con grandes obras de infraestructura, transporte, metalurgia y energía. Se adoptaron técnicas modernas de cultivo y se recuperó la estabilidad política. En resumen, la historia china está marcada por huellas biofísicas en demografía y los principales hitos. Este gráfico resume los principales hitos biofísicos de la historia de China. Cada uno de ellos, la domesticación de plantas y animales, el hierro y el cobre, las hambrunas y devastaciones, el arroz vietnamita, los cultivos americanos, la revolución industrial bajo el Partido Comunista, se reflejan un cambio dependiente de la curva demográfica. Los canales, represas y caminos imperiales redujeron la fricción para el transporte de energía solar embebida, representada por forrajes, granos, madera, permitiendo un ciclo virtuoso de aumento de población y más mano de obra para más obras públicas. La historia de China es entonces la historia de cómo supo gestionar sus flujos biofísicos para multiplicar su población y su complejidad social. Ya en el presente, esta lógica biofísica sigue imperando. Hoy, China ha pasado de tener un nivel trófico bajo, basado en plantas, alimentación en plantas, a aumentar su consumo de carne, elevando el nivel trófico humano mediano global. En el gráfico vemos que los países pobres están cerca del nivel 2, predominantemente herbívoros, mientras que los países ricos se acercan al nivel 3, de omnívoros. China está en transición, y esto tiene impactos globales en el uso de la tierra, fertilizantes y combustibles. Para evitar alteraciones ecosistémicas se necesita una gobernanza que garantice a nivel global dietas saludables pero sustentables. Es un ejemplo más de la base ecológica de nuestras sociedades. Hoy China lidera globalmente en la producción agropecuaria y en potencia eléctrica instalada total, incluyendo las renovables, especialmente la fotovoltaica. En estos gráficos vemos cómo China ya es el primer productor global de cereales y el mayor generador de energía total y renovable del mundo. Esta estrategia no es casualidad. Responde a la misma lógica biofísica de asegurar un alto retorno energético de la inversión y un metabolismo social robusto para las próximas décadas. Finalmente, no solo energía y alimentos. China domina la cadena de suministro de tierras raras, elementos esenciales para la electrónica, la medicina y la aviación y la defensa del siglo XXI. China concentra gran parte de la minería y de las reservas de estos minerales esenciales, tan importantes hoy como en el siglo pasado fueron los combustibles fósiles para Occidente. Para finalizar, quisiera agradecerle su atención y reflexionar acerca de cómo la historia china nos enseña que el poder no es solo militar o financiero, sino también energético y material. Comprender esta dimensión biofísica nos da herramientas para enfrentar los desafíos globales actuales, como el desarrollo planificado y la transición energética. Estoy a disposición para contacto y seguir hablando del tema con todos ustedes. Muchas gracias.